Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín, del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Les deseo que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga, les ilumine y nos dé el discernimiento para poder entender y comprender el mensaje que nos trae hoy el texto de San Lucas, capítulo 13, del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les dijo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ¿Ya ves? 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor de ella y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy todo este mes hemos estado escuchando el Evangelio de San Lucas. Y hoy precisamente es un llamado muy especial que nos hace el Señor, que nos hace San Lucas, a la conversión, al cambio de vida. Si miramos estos dos pequeños relatos que nos hacen en la parte inicial del Evangelio, donde pues llegan algunos a reclamarle al Señor y a decirle: bueno, Señor, pero ¿cómo así que mire que Pilato, mire toda la gente que se murió o que mandó a asesinar Pilato, mira aquellos que murieron en Siloé cuando les cayó esa torre encima y quedaron muertos esas 18 personas? Entonces, démonos, ¿qué pasa ahí con esa gente? Si miramos un poquito la parte contextual del texto, en ese momento pues en esa época se decía que toda aquella persona que moría trágicamente o que moría violentamente o que la mataban o algo era porque era pecador, y entonces Dios pues simplemente lo que hacía era pues ajusticiarlo y matarlo de alguna manera para que dejara de pecar, ¿no? O sea, ese era como el castigo que recibía por ser pecador. Entonces mire que culpaban siempre era a Dios de las cosas que pasaban, de cuando moría alguien: Dios lo mató porque era pecador, Dios no sé qué. Pero el Señor Jesús le dice: no es por eso que ustedes piensan, simplemente conviértanse. O sea, les dice, no es por eso. O sea, no es porque el Señor Dios Padre quiere que las personas, o quería que en ese momento las personas se murieran por ser pecador, o sea, nada, no. Simplemente el Señor les decía: conviértanse. Hoy en día nosotros miramos y decimos: ay, que murió tal, o murió un familiar, o murió X persona, o murió cualquier, ay, pero es que esa era tan buena persona, ay, pero murió tan joven y él no le hacía daño a nadie, y mire que no sé qué, ¿cierto? Y empezamos tal vez a culpar a Dios: Señor, pero usted ¿por qué se la llevó? ¿Pero por qué la castigó de esa manera? ¿Por qué nos castiga a nosotros de esa manera? ¿Por qué nos quitó a ese ser, Señor? Pero nosotros nos damos cuenta que no es el Señor el que obra de esa manera, o sea, no es un castigo, ¿cierto? Y a veces decimos, si empezamos a juzgar tal vez y a decir: pero Señor, pero mire aquella, cómo hace daño, mire aquella, cuánta gente no mata, mire aquella, y empezamos a enardecer nuestro corazón y a empezar a hablar y a vociferar cosas de esas personas. Pero entonces el Señor simplemente
Y él no nos dice nada. Entonces empezamos nosotros con esa tarea de vociferar y de hablar y decir, pero ¿por qué? Pero miren, no sé. Y dése cuenta que somos nosotros los que estamos juzgando. No es Dios el que se está juzgando. Nosotros ya empezamos a juzgar a cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, conviértanse. Nos llama a la conversión. Y si pasamos a la segunda parte del texto de la higuera, entonces mire que el Señor, la misericordia de Dios Padre, cómo es tan grande. ¿Quién es el viñador, el dueño de la viña? Dios Padre, ¿cierto? Dios Padre. La higuera somos cada uno de nosotros. Todo el mundo entero, todo el mundo entero. Y dése cuenta que el Señor dice, el Señor nos da la oportunidad de estar en este mundo ¿para qué? ¿Para qué? Para que seamos buena persona, para que busquemos esa conversión, para que mantengamos siempre en gracia, para que estemos siempre en la mano del Señor. Pero Dios Padre también ve el obrar de cada uno de nosotros y ve cómo nosotros estamos en ese trajinar del mundo y nos olvidamos muchas veces de Dios. Entonces dice Dios, pues mejor para qué a veces tener cosas que no sirven, para qué a veces tener gente que hace daño. Entonces dice, llamémosla cuentas, ¿cierto? Y recordemos que existe el cielo y el infierno. Entonces ahí vemos cómo el Señor también dice, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Pero la misericordia del Hijo, de ese Hijo Jesucristo, que dice, no, le dice al Padre, no, no, Señor, mire, deme la oportunidad de que yo la abone, de que yo le eche estiércol, de que yo la cuide, démosle otro tiempito, démosle otro espacio, y yo de una manera le haré que dé fruto, le abonaré. Entonces, ¿cuántas veces el Señor Jesús nos llama? ¿Cuántas veces el Señor nos presenta situaciones? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, vengan hijos, mire, nos pone situaciones de prueba para que nosotros cambiemos y nos demos cuenta? Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, que no se muera esta persona, Señor, sácame de esta situación, Señor, ayúdame, Señor, lléname de todas las bendiciones. Y el Señor obra, y el Señor nos da, y nos da mucho más tal vez a veces de lo que les pedimos. Pero ¿qué pasa? Simplemente como ya recibimos lo que queríamos, entonces el Señor dice, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, chao, entonces ya recibí, me olvido otra vez de Dios y tal. Entonces somos esa higuera que el Señor siempre espera fruto, y el Señor nos está poniendo pruebas cada día, o está permitiendo pruebas en nosotros para que cambiemos, para que, como dice al principio del texto, vayamos a esa conversión, cambiemos nuestra vida, nos acerquemos porque Dios quiere que todos seamos santos. Y esas personas que haces nosotros por las cuales nos quejamos y nos lamentamos de por qué tiene, de por qué esto, el Señor les está dando la oportunidad de que dejen de pecar, de que dejen de matar, de que dejen de hacer daño, porque Él nos ama a todos por igual. No a unos más que a otros, a todos por igual. Y Él por eso le permite que esa persona siga viviendo, esté en este mundo, para que cambie de vida, para que salve su alma, para que busque el camino de la conversión y pueda llegar a ese reino de los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, dejemos a veces de juzgar o de lamentarnos y busquemos ese cambio de vida. O sea, el Señor nos está llamando hoy también a que seamos como esa higuera, que busquemos nosotros el camino de conversión, que nosotros podamos a conciencia hacer un examen de conciencia, porque es que el mundo nos dice que nada es malo, hoy en día nada es malo, nada es pecado, todo es bueno. O sea, ¿por qué usted viene a decirme aquí que yo peco? ¿Por qué usted viene a decirme no? Es que mire que el mundo nos está abriendo el camino a que todo es bueno. Pero si nosotros para eso de pronto debemos utilizar el internet, para que en unas buenas páginas miremos cómo debo hacer un examen de conciencia, qué es un examen de conciencia, qué es pecado y qué no es pecado para Dios. La misma Escritura nos lo dice. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para poder entender y comprender el mensaje que el Señor nos da cada día. Y ya teniendo conocimiento de qué es pecado realmente para Dios y qué le agrada a Dios, pues acudamos a la confesión, hagamos una buena confesión, un buen examen de conciencia
y propongámonos cambiar, dar ese cambio de vida, buscar ese camino de conversión que es diario, constante hasta el día de la muerte, para que el Señor de esa manera pueda seguir abonándonos y pueda seguir manteniéndonos y podamos seguir dando el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, es el llamado que el Señor nos hace hoy para buscar ese camino de conversión, para dar ese salto de cambio de vida, hacer un buen examen de conciencia y tomar la decisión de enmendar nuestra vida, de enmendar nuestro camino y poder encontrar ese camino que nos lleva al reino de los cielos. Muchas gracias a todos por compartir, muchas gracias a todos por escuchar estos 5 minutos y pidamos siempre al Espíritu Santo que nos regale esa bendición de poder discernir su palabra, de poder comprender y entender ese mensaje que nos regala cada día. Gracias por compartir, les invito a que podamos compartir de igual manera estos 5 minutos. Gracias a todos mis guerreros y a todos mis hermanos que nos están viendo, que comparten estos minutos y que el Señor de igual manera les ilumine, les bendiga, les proteja, les llene de sabiduría, les mantenga en ese camino de conversión, en ese camino de cambio de vida y no olvidemos que sí hay pecado y que sí hay infierno y que sí hay cielo. No nos dejemos enredar por tantas situaciones que el mundo nos presenta hoy en día. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ni el día de mañana ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María les cubra con su manto, que su santo ángel de la guarda les ilumine y les guíe siempre por el camino de la conversión y del cambio de vida. Bendiciones para todos, un feliz fin de semana.